Tarde, hoy es sábado 13 de septiembre del año 2025. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Que así sea. Y tenemos el libro La Luz de la Verdad. Hoy nos toca el capítulo 11, que está en la página 67 del libro físico y del libro virtual, si no sé. Y ya lo tiene Desiree, ya lo tiene Magdita. Ya. Ok. Gracias. Capítulo 11. Título: Abusos en los malos centros espíritas. El gran atraso moral e intelectual en que aún se hallan los hombres de la tierra y el poco caso que han hecho de las enseñanzas espíritas contenidas en las obras de Allan Kardec, cuya lectura es tan útil y su estudio tan indispensable que sin comprenderlas, sin fijarse detenidamente en ellas, sin analizar y comentar sus conceptos, el que habla de espiritismo sin una sólida instrucción adquirida en sus libros fundamentales tendrá de esta escuela filosófica los mismos conocimientos que tendrá un ciego de nacimiento de la diversidad de colores y un sordo de la diferencia de los sonidos, ni más ni menos. Con el transcurso del tiempo, vamos conociendo a muchos que se dicen espiritistas, y cuando les preguntamos, ¿y cómo conoció usted el espiritismo?, muchos nos contestan en estos parecidos términos: se murió mi padre, o mi hijo, o mi madre, etc. Me habló un amigo del espiritismo, me dijo que yo misma podía comunicarme con el ser querido al que lloraba y me enseñó la invocación que debía hacer. Evoqué y escribí, y han dicho los espíritus que tengo que cumplir una gran misión en la tierra, que he de escribir tanto y cuanto. ¿Y qué ha leído usted de obras espiritistas? Poco, muy poco, casi nada. Tengo tanto que hacer. ¿Y por qué no emplea usted en leer el tiempo que se ocupa en escribir? Bueno, como todo, mi afán es ver si llego a ser un buen medio. Y tras la dichosa y nunca bien ponderada mediunidad, centenares de seres pierden horas y horas emborronando papel, siendo la mayoría de las veces el juguete de los espíritus burlones que abusan de su ignorancia y su credulidad. Nos dicen que digamos algo sobre las curaciones que se efectúan, o mejor dicho, que se simulan en los malos centros espiritistas. Y a esto decimos nosotros, que si bien queremos denunciar el abuso, no queremos herir a ninguna agrupación, porque el escritor no debe singularse, debe hablar con todos, o con ninguno. Debe decir los milagros sin descubrir a los santos. Nosotros diremos únicamente que el lugar donde se abuse del espiritismo no es un buen centro espiritista, y por consiguiente, dicha sociedad debe disolverse, aunque la formen personas que parezcan muy autorizadas y esté protegida por los espíritus de nombres muy retumbantes. Queremos dar un supuesto que en los malos centros espiritistas dominan, y muchos de ellos, más la ignorancia que la mala fe. Esta última crea a los médiums interesados, las comunicaciones dudosas y todos los abusos anexos a la farsa y a la explotación de una idea, y la ignorancia produce las innumerables obsesiones que dan tan fatales resultados. Los médiums que se obsesan
se conocen al vuelo. Kardec explica en el libro Los Mediums cómo se conoce la obsesión en los caracteres siguientes. Primero, persistencia de un espíritu en comunicarse contra la voluntad del medium, por la escritura, el oído, la tipología, etc., oponiéndose a que otros espíritus puedan hacerlo. Segundo, ilusión, que no obstante la inteligencia del medium le impide reconocer la falsedad y el ridículo de las comunicaciones que recibe. Tercero, creencia en la infalibilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican y que bajo nombres respetables y venerados dicen cosas falsas o absurdas. Cuarto, confianza del medium en los elogios que hacen de él los espíritus que se comunican. Quinto, propensión a separarse de las personas que pueden darles avisos útiles. Sexto, tomar a mal la crítica con respecto a las comunicaciones que reciben. Séptimo, necesidad incesante e importuna de escribir. Octavo, sujeción física dominando la voluntad de cualquiera y forzándole a obrar o hablar a pesar suyo. El orgullo se traduce en los medios por señales inequívocas sobre las cuales es tanto más necesario llamar la atención, cuando que es una de las extravagancias que más desconfianza debe inspirar sobre la veracidad de sus comunicaciones. Aquí vamos a hacer una pausa. Y bienvenida, Lucita. Estamos en el capítulo 11, página 67. Y ahorita estamos en la página 68, haciendo una pausa. ¿Quieres hacer un comentario hoy? No. ¿Algún comentario, Magdita? Sería bueno volver a leer estos incisos, ¿verdad? Me parece, excelente. Para que se entiendan mejor y más despacio, please. Oh, con mucho gusto, Magdita. Vamos a tomar en cuenta su petición. Dice, vamos a leer en la página 68, dice, Kardec explica en el libro Los Mediums cómo se conoce la obsesión en los caracteres siguientes. 2 puntos. Primero, persistencia de un espíritu en comunicarse contra la voluntad del medium, por la escritura, el oído, la tipología, etc., oponiéndose a que otros espíritus puedan hacerlo. Segundo, ilusión que, no obstante, la inteligencia del medium le impide reconocer la falsedad y el ridículo de las comunicaciones que recibe. Tercero, creencia en la infalibilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican y que, bajo nombres respetables y venerados, dicen cosas falsas o absurdas. Cuarto, confianza del medium en los elogios que hacen de él los espíritus que se comunican. Quinto, propensión a separarse de las personas que pueden darles avisos útiles. Sexto, tomar a mal la crítica con respecto a las comunicaciones que reciben. Séptimo, necesidad incesante e importuna de escribir. Octavo, sujeción física dominando la voluntad de cualquiera y forzándole a obrar o hablar a pesar suyo. Y bueno, cada una sí nos está dando instrucciones, ¿verdad? Para poder analizar, tener mucho cuidado, y por eso es importante que todos los que participamos en la institución espírita nos seamos sinceros, o sea, tener el cuidado, pero sí decir, o sea, decir cuando se va viendo ciertas dificultades, ciertos cambios, cierto orgullo, ciertas cosas que tal vez al principio no le van a parecer al medium o a los que están participando, pero que nos están sirviendo para estar más alertas, ¿verdad? Para tener mucho más cuidado. Y aquí los otros puntos también, en donde la insistencia de algunos espíritus en querer dar ciertas comunicaciones, y por eso también en el libro Los Mediums nos comenta y nos manifiesta que es en el estudio que se va a realizar en la institución espírita, y que va a ser, o sea, una disciplina en el horario establecido para poder nosotros ser partícipes o hacer las actividades que nos competen en la sociedad normalmente, pero en el espacio de ya poder ir a una institución, poder nosotros recibir las instrucciones, poder escuchar a los hermanos que sufren, o si en un momento dado, porque hay merecimiento, alguna instrucción de algún pariente, ¿verdad?, que nos pueda brindar el apoyo. Y no sé si usted quiere hacer algún comentario, Lucy, Desiree, Magdita. Bueno, estaba escuchando de la lectura también, y
creo que nos hace en la primera parte, en la página 67 al inicio, nos hace una muy buena ponderación en cuanto a lo necesario que es el estudio de la doctrina espírita. Porque si nosotros no estudiamos la doctrina espírita, nos dice que somos como los ciegos de nacimiento y los sordos de nacimiento. Sí. ¿Cómo queremos nosotros entender los colores, verdad? Si no estudiamos. ¿Cómo queremos escuchar los diferentes sonidos si no estamos estudiando acerca de la doctrina espírita? Y aquí nos dice también que ya desde esa época también son pocos los hermanos que les gusta el estudio de la doctrina espírita, ¿verdad? Son muy pocos, dicen que casi no han leído nada. Dice, cuando le preguntan, dice, ¿ha leído? Muy poco, casi nada, ¿verdad? Y eso lo vemos incluso también en nuestros días, ¿verdad? Que hay muchos hermanos también que no les gusta mucho la lectura de la doctrina espírita. Y entonces vemos incluso que también los están incitando a la mediunidad, ¿verdad? Y que pasan horas y horas tratando de sacar algún provecho de esa mediunidad, pero que esas horas también podrían aplicarlas al estudio, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, tenemos diferentes actividades en nuestra vida cotidiana, pero como dice la lectura ahí, mire, no tengo tiempo. No tengo otras actividades que hacer, pero para el estudio de la doctrina espírita no tengo tiempo, ¿verdad? Y no le dedicamos casi nada al día, prefiero leer otro tipo de literatura, otro libro, pero libros de la doctrina de Kardec no. Puede ser uno, que me aburra; dos, que no sienta ningún tipo de interés por profundizar, ¿verdad? Tercero, bueno, en fin, hay muchas circunstancias que pueden darse por el no querer leer los libros de Allan Kardec. Pero ¿cuál es la consecuencia de ello? Aquí nos está diciendo el libro, la obsesión, ¿verdad? Porque incluso pueden haber hermanos, dice la lectura, de buena fe, ¿verdad?, en un centro espírita, pero si no tienen el estudio de la doctrina espírita, van a ser fácilmente manipulables por parte de las entidades espirituales, ¿verdad? Que les van a poder decir que están recibiendo comunicaciones maravillosas, son los non plus ultra en la mediunidad, que no hay un grupo mejor que ellos en toda la capital o en toda Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento necesario para detectar y determinar que están siendo objeto de una burla por parte de espíritus que son definitivamente burlones, porque un espíritu superior no se expresaría en esos términos, ¿verdad? Nos trataría de dejar del orgullo y la vanidad. Pero eso me recuerda también lo que nos decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y que se aplica perfectamente aquí a la doctrina espírita. Perfectamente. Porque cuando nos hablaba él de la palabra de Jesús, o sea, su evangelio, nos decía que quien la escuchaba y la ponía en práctica en su vida, era como aquellas construcciones sólidas que están bien edificadas y tienen buenos cimientos. Que llega el agua, embiste esas edificaciones y no sucede nada porque tiene buenos cimientos, ¿verdad? Es aquel que aplica la palabra del evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Pero por el contrario, aquel que solamente escucha la palabra de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, pero no la pone en práctica en su vida misma, nos decía, es como aquellos que edifican sobre tierra y no hay una buena edificación y construcción. ¿Y qué pasa cuando llegan las embestidas del agua? Se destruye, se desmorona todo ello y es un desastre. ¿Por qué? Porque no había buenos cimientos, ¿verdad? De igual manera, como Jesús nos aplicó esa parábola hace más de 2000 años, también la podemos aplicar a la doctrina espírita, ¿verdad? Porque si queremos edificar un buen centro espírita, tenemos que estudiar. Si queremos mantener en una conducta espírita, o mantenernos, mejor dicho, en una filosofía espírita, también tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve el saber y conocer
libros y más libros y me sé de la A a la Z acerca del espiritismo, ¿verdad? Y puedo manejarlo y de arriba para abajo, de izquierda a derecha, ¿verdad? Puedo discernir con mucha facilidad conceptos espíritas, pero si no los pongo en la práctica en mi vida, vamos a ser objeto de ¿qué? De una obsesión. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros conociéndonos como nos dijo nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? En aquella época. Y ahora, como nos está también incentivando la doctrina espírita a actuar, ¿verdad? Como una filosofía de vida, ¿verdad? Porque también podemos tenerlo como otro conocimiento, y hemos comentado en otras oportunidades, ¿verdad? Como las matemáticas, como la química, la física. Qué interesante, qué bonito se escucha, debe ser muy bien, ¿no? Pero yo sigo mi vida como la he seguido viviendo, ¿verdad? Y no me interesa cambiar o modificar mi conducta, ¿verdad? Entonces, aquí nos están haciendo un llamado a la reflexión, porque nos están enumerando también que si nosotros no estudiamos, podemos ser objeto de una obsesión, ¿verdad? Y nos dan, como leímos acá, las características de una obsesión, ¿verdad? Y lo positivo y lo bueno es que estamos estudiándolo. Imagínense, estamos observando cuáles son esas características de una obsesión, pero aquellos hermanos que no leen nada, que no estudian nada, no tienen ni idea de que están siendo obsesados, ¿verdad? Entonces tratan de llevarse las horas y dicen, no, es suficiente, el espíritu que se comunica a través mío me dice que no es necesaria la lectura, que basta y sobra con lo que él está diciendo, entonces le voy a hacer caso a esa entidad y no voy a estudiar, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que no, probablemente estamos camino ya en una obsesión. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Y precisamente por eso nos decía Allan Kardec también, que era uno de los escollos en la doctrina espírita, la mediunidad, ¿verdad? Precisamente por ello. ¿Por qué? Que le dicen, cuando ha conocido ustedes algo acerca de la doctrina espírita, sí, cuando se me murió alguien, ¿verdad? O tengo un dolor, aquí eso es lo típico, ¿no? Pero aquel que realmente anda buscando algo más allá, algo de la verdad, casi no se acercan, son muy pocos, es el porcentaje muy poco de la cantidad de hermanos que están acudiendo por ello a la doctrina espírita. Generalmente es porque quieren comunicarse con un ser que ya falleció, ¿verdad? Porque hay algunos efectos paranormales en su casa, en algún lugar conocido, ¿verdad? O están padeciendo alguna enfermedad, algún dolor y quiere que se le cure en un centro espírita. Esas son la mayoría de las causas por las cuales se acude a los centros espíritas o escuelas espíritas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser, o mejor dicho, bueno, aquí no podemos tratar de ser, no, tenemos que ser, ¿verdad? Porque si tratamos de ser, ¿verdad? Entonces, probablemente podemos ser obsesados, ¿verdad? Y cuestión también que nos ha pasado en el transcurso del tiempo, en la propia escuela, ¿verdad? Que nos hemos vivenciado ellos mismos por no estar atentos a todas las señales de la obsesión. Solamente. Muchas gracias, Coca. ¿Algún comentario, Magdita? Fíjese que creo que se le apagó. Ahí está. Ahí está su micrófono. Sí, por el momento no, sigamos mejor. Ok, vamos a continuar con la lectura. Estamos en la página 68. Dice, después del octavo, dice, el orgullo se traduce en los medios por señales inequívocas, sobre las cuales es tanto más necesario llamar la atención, cuanto que es una de las extravagancias que más desconfianza deben inspirar sobre la veracidad de sus comunicaciones. En primer lugar, tiene una confianza ciega en la superioridad de esas mismas comunicaciones y en la infalibilidad del espíritu que se las da. De aquí dimana cierto desdén por todo lo que no viene de ellos, porque se creen en posesión del privilegio de la verdad. El prestigio de los grandes hombres con los cuales se adornan los espíritus para justificar que les protegen, los ofusca, o como su amor propio sufriría, confesando que son engañados.
rechazan toda clase de consejos, aún los evitan alejándose de sus amigos y de cualquiera que pudiese abrirle los ojos. Si son condescendientes en escucharlas, no hacen caso de sus avisos, porque dudar de la superioridad de su espíritu casi es una profanación. Se ofuscan por la menor contradicción, por una simple observación crítica, y algunas veces llegan hasta aborrecer a las mismas personas que les han hecho favores. Merced a este aislamiento provocado por los espíritus que no quieren tener contradicciones, estos están satisfechos con entretenerles en sus ilusiones. De ese modo, les hacen aceptar a su gusto los más grandes absurdos por cosas sublimes. Así pues, confianza absoluta en la superioridad de lo que obtienen, desprecio de aquello que no viene de ellos, importancia irreflexiva dada a los grandes nombres, no admitir consejos, tomar a mal toda crítica, alejamiento de los que pueden darles avisos desinteresados, creencias en su habilidad a pesar de su falta de experiencia. Tales son los caracteres de los médiums orgullosos. Al lado de este, presentemos a la vista el cuadro del médium verdaderamente bueno, de aquel en que se puede tener confianza. Supongámosle, en primer lugar, una facilidad de ejecución bastante grande que permite a los espíritus comunicarse libremente y sin inconvenientes por ninguna dificultad material. Obteniendo esto, lo que más importa es tener en cuenta la naturaleza de los espíritus que habitualmente le asisten, y para esto no es el nombre al que se deben atender, sino al lenguaje. Jamás debe de perder de vista que las simpatías que se conciliarán entre los espíritus buenos estarán en razón de lo que hará para alejar a los malos. Persuadidos de que su facultad es un don que le ha sido concedido para el bien, no abuse de él ni se atribuya por ello ningún mérito. Acepta las comunicaciones buenas que se le den como una gracia de la que es menester que se esfuerce en hacerse digno por su bondad, por su benevolencia y por su modestia. El primero se enorgullece por sus relaciones con los espíritus superiores. El segundo se humilla porque nunca se cree merecedor de este favor. Es muy cierto lo que dice Kardec: la pintura que hace de los médiums obsesados no puede ser más exacta, y la de los médiums orgullosos es inmejorable. Por esto nosotros, cuando nos dicen escriba usted sobre las obsesiones y sobre los abusos de las curaciones simuladas, decimos estúdiese las obras de Kardec, que en ellas se encuentran contestaciones razonadas para todas las preguntas y aclaraciones para todas las dudas. Y aunque se ha escrito mucho y muy bueno sobre el espiritismo, pero ninguno de los libros publicados es tan útil para el estudio del espiritismo como lo son las obras de Kardec, porque éste no se olvida de los más leves detalles y en su minuciosidad, en su especialísimo cuidado de fijar toda su atención en las más insignificantes pequeñeces. En esto consiste principalmente el indispensable mérito de estas obras. Los demás libros espiritistas están escritos para los sabios exclusivamente, y los de Kardec sirven para los ignorantes y para los instruidos, y los primeros son los que realmente necesitan los rudimentos de la enseñanza. ¿Qué es el ignorante? Un niño. Y a los niños, ¿qué lectura se les ofrece? Narraciones sencillas y sobre todo claras, sin silogismos ni figuras hiperbólicas. Y los escritos de Kardec reúnen la sencillez del estilo y la inflexible lógica de la verdad. Nunca nos cansaremos de decir lo mismo: los buenos médiums escasean. Por esto, en los grupos y centros espiritistas deben dedicarse con preferencia a la lectura y al estudio. Que la lectura les aburre a muchos, nos objetan algunos directores, pero los que se aburren, que se vayan. Si los espiritistas no tenemos empeño en adquirir prosélitos, si el espiritismo no ha de valer por la cantidad de los espiritistas, sino la calidad de los mismos, dice un espíritu y dice muy bien: nunca os instaré bastante a que hagáis un centro formal de vuestras reuniones, que en esta otra parte se hagan demostraciones físicas, que allá se vea, que allá se oiga, que entre vosotros se comprenda y se haga. Este es el kit de la dificultad. Espiritistas, amaos.
he aquí la primera enseñanza. Instruíos, he aquí la segunda. Esto es lo que debe hacerse en los centros. Procurar ante todo reunir elementos afines y caminar despacio, que no por mucho madrugar amanece más temprano, y moderece ese afán desmedido que hay en algunas agrupaciones de curar por medio del consejo de los espíritus, que como dice muy bien Kardec, la salud es una condición necesaria para el trabajo que debe realizarse en la tierra. Por eso los espíritus se ocupan de la salud con gusto, pero como entre ellos hay ignorantes y sabios, tanto para estos como para los demás, no conviene dirigirse al primero que se presente. Es cierto que hay mediums curanderos, que ciertas personas poseen el don de curar, con el simple tacto, con la mirada y aún con un ademán sin el socorro de ningún medicamento. Pero estos grandes mediums escasean, y por lo mismo que la salud es un tesoro inapreciable. Debemos tener un especial cuidado en conservarla y no exponernos a ser víctimas de la ignorancia de los de allá y de los de acá. No es muy enojoso tratar del asunto de los malos centros espiritistas, porque nosotros quisiéramos que cada agrupación fuera un núcleo de unos cuantos hombres dignos, estudiosos y pensadores, que se distinguieran por su caridad, por su resignación, por su templanza, por su sobriedad, y si bien alguno que otro grupo reúne casi todas las condiciones apetecibles, los malos centros, con sus abusos y con sus extravagancias, eclipsan a los buenos y pagan justos por pecadores. Un hermano nuestro, verdadero espírita, cuando escribimos que hay espiritistas que ridiculizan el espiritismo, él sufre y quisiera que enmudeciéramos, porque le duele en el fondo de su alma que en el campo espírita se extienda la cizaña de la farsa y de la explotación, pero nosotros amantísimos de la verdad, deseando vivamente que el espiritismo sea estudiado por todas las clases de la sociedad, decimos alto y muy claro que no son espiritistas racionalistas los que acuden a esos centros donde unos cuantos medios obsesados ridiculizan a los más grandes y lo más sublime, la comunicación ultraterrena de tan trascendentales resultados. No son tampoco espiritistas cristianos los que acuden a un centro para hacerle la guerra a esta o a aquella agrupación, o a la misma que frecuentan. Ayer nos decía un gran pensador: desengáñense, usted Amalia, el espiritismo es hoy como un niño que comienza a andar y como tal se cae y se levanta y comete ligerezas y llega a lo sublime y desciende hasta el ridículo, pero cuando llegue a su mayor edad, entonces todo irá bien, el sol puede más que las nubes. Es muy cierto lo que dice nuestro amigo, pero también es verdad que los árboles que se tuercen desde pequeñitos se comienzan a enderezar, y por eso debemos deslindarnos los campos, por eso debemos deslindar los campos y decir que es el espiritismo racionalista lo que es el estudio formal de esa escuela filosófica comparado con el charlatanismo, con las obsesiones y con el ridículo fanatismo de algunos espíritas ignorantes que tanto daño ocasionan a la doctrina espírita. El inolvidable Palet consagró las mejores horas de su vida a la observación de los falsos médiums, diciendo en sus penosas declaraciones: todo por la verdad. Y nosotros, queriendo seguir sus huellas, diremos siempre: el espiritismo en la vida y los abusos que en su nombre se cometan deben denunciarse. Debe decirse dónde está la luz y dónde está la sombra. Y si los que están en las tinieblas nos miran de reojo, nada nos importa. Que habremos cumplido con nuestro deber, con hechos y con palabras, demostramos que queremos ir hacia Dios por la caridad y la ciencia. ¿Verdad? No hay más que una. Así pues, que nada nos arredre para decir con noble entusiasmo: todo por la verdad. Bueno, así finaliza este capítulo 11, que es abusos en los malos centros espíritas. Y nos comentaba Coca, dentro de la primera parte de la lectura, el estudio, y acá también nos siguen dando la orientación de que sigamos estudiando, pero que a la par del estudio, que lo practiquemos, porque yo puedo tener mucho conocimiento, puedo tener un manejo de palabras, un manejo de comprensión de cómo abordar el tema, incluso de las obras básicas de Allan Kardec,
pero si no lo pongo en práctica es como tirar en saco roto, dicen en un momento dado algunos hermanos. Y también aquí cuando nos comenta, dentro de lo que nos manifestaba el hermano Allan Kardec, de amaos primeramente, o sea, que nos amemos y obviamente tenemos nuestras diferencias, nuestras dificultades, nuestras ciertas cosas que no son correctas, pero estamos en ese proceso de cambio, e instruíos, o sea, instruirnos para poder ser mejores. Y aquí lo que nos manifiesta también la importancia de poder nosotros esclarecer y ayudar a otros para que puedan esclarecerse, pero también que no con la intención de querer nosotros agredir, lastimar o señalar a otras instituciones espíritas, sino que respetando y por el ejemplo y por la buena conducta poder apoyarles a nuestros hermanos. Entonces todo ese tipo de comentarios que se nos da en esta lectura nos ayuda y también nos hace que recapacitemos siempre, que estemos como atentos constantemente, ¿verdad? ¿Quieres hacer un comentario? No, que ya debe ser difícil saber si es un espíritu, ¿cómo le llaman ustedes? Charlatán. Charlatán, ¿no? El que se está presentando, o es un espíritu. Pero es como cuando usted platica y considera también usted como mujer el sexto sentido. Cuando usted hablando con una persona, ¿se siente cómoda o incómoda? O sea, parecía, me está mintiendo. No le creo lo que me está diciendo, entonces mejor me alejo. Entonces, esa percepción que tiene, de la misma manera cuando uno platica con los espíritus, y claro, nos pueden engañar porque tienen facilidad para ello, pero no por mucho tiempo, o sea, porque la máscara cae por su propio peso. Entonces llega un momento dado en donde también nuestro Padre obviamente nos va brindando el apoyo, y por eso cuando hacemos las reuniones espiritistas pedimos a lo alto la protección y asistencia de los buenos espíritus para que nos asistan si existe un momento dado o pretendan un hermano engañarnos, que también nos aporten, nos ayuden para que nosotros estemos prestos a analizar, y que Dios los bendiga. No podemos desearles mal, porque también acá nos han comentado en su momento que no es precisamente porque quieran hacer un daño, sino que algunos por jugar, o sea, simplemente por diversión, tratan la manera de aprovechar, pero la credulidad no es de querer. Y aquí nos comentan también la parte en donde, como vamos analizando y tener mucho cuidado en cuanto a las instrucciones que pueda dar el hermano o los hermanos que están dando ciertas instrucciones, que solo este es el grupo privilegiado, y los voy a llevar a un punto en donde ustedes van a ser los elegidos. Es bien delicado porque, por ejemplo, nosotros conocimos una institución espírita, no aquí en Guatemala, en donde, por ejemplo, a través de una comunicación mediúmnica, aparentemente el director de esa institución espírita les decía quiénes sí podían ir a otros países para poder participar en ciertas convenciones o ciertos congresos, y quiénes no. ¿Por qué digo esto? Porque ellos nos decían, es que fíjense que yo tenía muchos deseos de ir, pero el maestro fulano de tal dijo que yo no podía ir, sino que había otros que habían sido asignados. Y aquí nos dicen claramente la doctrina espírita que tenemos libre albedrío y que nosotros podemos ir y que podemos aprender, mientras que acá los fue limitando. Entonces, lastimosamente, esa limitación y esa creencia ciegas sí perjudica, y perjudica bastante. Entonces llega el punto en que ya no nos permite poder compartir con ellos, y acá, como mencionan los hermanos, que nos van alejando los van alejando estos espíritus de poder esclarecerse, de poder estudiar, y cabalmente yo creo que en estas instituciones con quienes nosotros compartimos se dejaba mucho guiar por qué es lo que decía el hermano. O sea, la parte espiritual está bien, pero también que nosotros podamos tener el discernimiento de qué es lo que sí me parece que sí está correcto y qué es lo que no, ¿verdad? ¿Algún comentario, Lucía, Magdita o Desiree? Adelante, Lucy. Pues ahorita no, está bastante claro, creo yo,
Maldita. Sí, más que todo, dicen que no nos debemos dejar de engañar, porque hay espíritus también que se encargan de hacer esas como bromas, ¿no? Y tomar en serio la doctrina y estudiarla. Si no entendemos, pues preguntar al que más tiene experiencia en todas estas lecturas. Entonces, más que todo, eso es lo que entendí. No, cabalmente, gracias Magdita. Y es que aquí nos dice mucho estudiar. No nos dice, o sea, estudiar y compartir entre todos aquí como grupo, cada uno aporta, entonces uno va aprendiendo. Hay algunos que tienen la capacidad de ser autodidactas y que comprenden con mayor facilidad, excelente, pero hay ciertas quizás limitaciones que podamos tener que para nosotros pueda ser muy difícil, pero para otros es sencillo, y también tienen la facilidad de esclarecer con sencillez, entonces nos van aclarando. Pero quería hacer un comentario con respecto a lo que mencionaba de las curaciones, ¿verdad? Que hay algunos que sí, de hecho, tienen la facilidad que a través de la mirada, a través de colocar sus manos pueden curarse, y qué bendición. Pero que nos comentan acá la sencillez de estos medios. Y sí, en efecto, yo vi hace quizás unos 25 años, 28 años atrás, unos mediums en Estados Unidos en donde ellos le llamaban toque de salud. Sí, toque de salud, en donde solo imponían manos y de verdad se mejoraban a los asistentes en ese auditorio, y entonces le preguntaban a veces de una forma, pero usted cura. No, yo soy intermediario. O sea, siento y en el impulso procuro asistir a quienes lo necesitan. Pero la forma de el respeto, en este caso no eran espiritistas, pero sí me llamó mucho la atención, incluso con la forma de hablar con sencillez, con respeto, no como orgullo, ¿verdad? No con ego, eso, no con ego, sino que entonces va uno dándose cuenta con respecto a que sí, o sea, de hecho nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos hermanos que con su presencia, o sea, ni siquiera colocando su mano, ni siquiera, pero su sola presencia hace que todos nos sintamos muy bien. Y uno de ellos, que se comenta a través de la lectura espírita, es nuestro hermano Francisco Cándido Javier, por su simplicidad, por el hecho de querer ayudar. Coca. Gracias, Brachi. Estaba recordándome también acerca de lo que estabas comentando, lo que estaban comentando todos, y lo de la lectura, que aquí en Guatemala también yo he tenido conocimiento también de ese tipo de situaciones que se han dado, y cuando se dieron, que ya había leído yo los libros de Allan Kardec, que era la doctrina básica, ¿no? Entonces dije yo, y que no voy a dar el nombre, ¿verdad? Porque es una escuela conocida, también se dieron este tipo de asignaciones, ¿verdad? Porque dijeron, es que la espiritualidad dice que a fulanito y sultanito van a estar en tal comisión, que fulanita y sultanita van a estar en tal otra comisión. Y yo dentro de mí me pregunté, bueno, pero no es necesario que las entidades espirituales, perdón la expresión, se metan en ese tipo de situaciones, porque eso es una cuestión de nosotros los seres humanos para poder organizarnos. O sea, tenemos la capacidad nosotros como seres humanos para poder organizarnos y decidir entre todos quiénes podemos estar en una comisión u otra, dependiendo de nuestras aptitudes, ¿verdad? Pero me recuerdo que en esa oportunidad, a pie juntillas, ninguno discutió lo que estaban mencionando con respecto a la conformación de esas comisiones, ¿verdad? Yo dije, bueno, me llamó la atención en esa oportunidad, y ahorita ya con el tiempo, con el pasar del tiempo, eso me patentiza más acerca de lo que nos dice aquí la lectura, ¿verdad? Que muchas veces incluso nos dicen
una barbaridad y media, como aquí mismo en este libro nos dice también la lectura, que ya se superó a Allan Kardec, que Allan Kardec quedó ya en el pasado, que hay libros que ya están mucho mejor que Allan Kardec, y eso no es así. Los libros de Allan Kardec es el ABC de la doctrina espírita, como aquí nos dice, nos va explicando y nos está llevando de la mano de lo más mínimo, ¿verdad?, hacia conocimientos más profundos en forma sencilla, no elucubrada, sino para que fácilmente podamos ir entendiendo con una lógica razonable y aplastante los enunciados que nos están proporcionando la doctrina espírita. Y por otro lado nos habla también de la sencillez, ¿verdad? La misma doctrina nos habla de su misma sencillez. Que para la doctrina espírita dice que no busca ser prosélitos, ¿verdad? Lo que busca es calidad en lugar de cantidad. Entonces, quiere que nosotros, los que estamos abrazando la doctrina espírita, tengamos una mayor calidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dos cosas, como bien estaba comentando Tío Valo, ¿verdad? En las dos instrucciones que dijo Allan Kardec, ¿verdad? Primero, amados los unos a los otros y después instruidos, ¿verdad? El instruidos es a través de la doctrina espírita también. Claro que hay diferentes aspectos, pero para el mejoramiento de nosotros es la doctrina espírita. De esa manera nos vamos a instruir. Y el amar, que conlleva en sí una amplia gama de acciones, ¿verdad? Como nos decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, llenando ese tipo de expectativas, nosotros podemos cumplir con lo básico de la doctrina espírita. Y al cumplir con lo básico, vamos a nosotros no a sentirnos orgullosos, ¿verdad? Que es lo que nos están enfatizando acá. ¿Cuál es el problema del orgullo? El orgullo nos hace sentirnos superiores a los demás. Yo soy el mejor asistente. Yo soy el mejor medium. No hay nadie mejor que yo. Yo soy el mejor director. Yo soy el mejor presidente. Yo soy el mejor grupo de toda la región centroamericana y del Caribe. Eso es el orgullo, ¿verdad? Nos dicen, y cabal nos reímos, pero hay quienes piensan así, ¿verdad? Y consideran que sus grupos están en esas circunstancias, consideran a los demás como que no le, con el perdón de la expresión, que no le llegan a los talones a esos grupos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con ese orgullo? Viene de la mano de la vanidad, ¿verdad? Entonces ya yo me voy a sentir que yo lo puedo todo, y entonces me respalda una buenos nombres de espíritus, ¿verdad? Entonces, incluso yo no le voy a dar paso a espíritus obsesores o en sufrimiento, ¿verdad? No, ¿cómo me voy a rebajar yo a darle paso a espíritus obsesores o en sufrimiento? ¿Por qué? Lo hemos escuchado también algunos medios que dicen, no, yo no le doy paso a espíritus de sufrimiento, solamente a espíritus protectores, ¿verdad? Y cabalmente, ¿verdad?, son de los centros o escuelas que se sienten superiores, se sienten con un grado de mayor conocimiento aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero, como bien nos dice aquí la lectura, por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Entonces, pues no hay mayor transformación, ¿verdad? Transformación en cuanto ellos mismos y los adeptos que van llegando a estos centros o escuelas espíritas que están, en las cuales brilla, ¿verdad? Porque sí brilla, o mejor dicho, se patentiza el orgullo y la vanidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir también aquí la lectura de los hermanos aquí espirituales? Que tenemos que tratar de ser sencillos, de ser nosotros modestos, ¿verdad? Lo que no significa que seamos ignorantes, ¿verdad? Porque no tenemos que confundir la sencillez y la modestia con la ignorancia, ¿verdad? Sino que tenemos que instruirnos y saber, y como decía un filósofo griego, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada, mientras más leo, más sé que menos sé, ¿verdad? Porque efectivamente eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero cuando
se trata incluso de llamar a la reflexión. Algunos hermanos medios, las mismas entidades no permiten que uno se acerque a ellos, ¿verdad? Y lo retiran y se van, y no hay chance de poder hablar con ellos. Y de repente uno dice, pero ni siquiera pude hablar con fulanito de tal o fulanito de tal para poder abrir un diálogo y poder entendernos y pues aclararlo para ver que no es en contra de él como ser humano, como hombre, ¿verdad? O como mujer, como medio, sino es por las entidades que están a través de él, que de una u otra manera pretenden mistificar, ¿verdad? Entonces, cuando se tratan de ver esas luces, las entidades comienzan como se dice en buen chapín, a poner pies en polvorosa y se alejan, se van de ese lugar. Y lamentablemente para el medium, ¿verdad? Porque va a seguir siendo obsesado y no sabemos qué tan profundamente en esas redes de la obsesión va a caer, ¿verdad? Entonces, es para que nosotros nos pongamos a reflexionar, porque eso no significa que en un momento determinado podamos caer nosotros en una obsesión, ¿verdad? Porque en cualquier momento podemos pensar, yo ya soy muy sencillo, tengo una sencillez y una modestia que nadie más la tiene. Entonces ya, solo con eso creo que ya estamos otra vez faltando o mejor dicho, cayendo en el orgullo y en la vanidad, ¿verdad? Es que el primer error de la modestia es decir, yo soy modesto. Exacto, ¿verdad? Yo soy el más modesto de todos, ¿verdad? Soy el más humilde de todos, ¿verdad? Yo creo que ahí ya estamos cayendo en el error. O como decía una de mis jefas, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Que hicimos una actividad, ¿verdad? En la cual teníamos que hacer un listado de los defectos que nos veíamos nosotros, ¿verdad? Y ella nos dijo, bien, yo no encuentro ningún defecto, ¿verdad? Entonces, partiendo solo de ahí, ya nos dice precisamente de los defectos que uno miraba, pero uno por prudencia, uno no los dice, ¿verdad? Uno solo los observa, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que hacer acopio, ¿verdad? De los exhortos que nos hablan los hermanos a través de esa lectura, y pongámonos a estudiar lo básico, ¿verdad? Si bien son hermosas las obras de otros hermanos que son novelescas, que nos van llevando a una serie de escenas y de lugares y de acontecimientos, yo creo que lo primero, ¿verdad? Entonces partamos por el abecedario. Y el abecedario son también, y me refiero como autodidactas, ¿verdad? Porque no nos daría tiempo en la escuela como para poder hacerlo, y nos llevaríamos creo que muchos años. Pero como autodidactas podemos leer en nuestras casas. Bueno, abro el libro del libro de los espíritus y comienzo, ¿verdad? Una hora diaria que diga, bueno, no tengo tiempo del mundo, pero le voy a quitar un poco de tiempo a la novela, le voy a quitar un poco de tiempo a Netflix, un poco de tiempo a las noticias, y voy a dedicarme a leer una hora el libro de los espíritus. Y así, día a día, una hora, con que una hora lo vayamos dedicando y a la lectura, poco a poco vamos a observar, y cuando sintamos, ya terminamos el libro de los espíritus. Y después tomamos el siguiente libro, ¿verdad? Y así uno tras otro, ¿verdad? Así despacio, sin ninguna prisa, reflexionando acerca de lo que estamos nosotros estudiando, y esa misma instrucción que estamos recibiendo al unísono nos va a hacer como que ver desde otro punto de vista para aplicar y ver lo que está alrededor de nosotros, que generalmente no nos daríamos cuenta, ¿verdad? Porque no tenemos esa óptica espírita, si no nos hemos instruido, porque somos, como decía al inicio, ¿verdad? Si no nos instruimos, somos ciegos de nacimiento y sordos, y hasta a veces mudos también podríamos decir, ¿verdad? Porque si nos preguntan algo de la doctrina espírita, no decimos nada. Entonces ya podemos caer en esa categoría. Entonces, para no caer en esas categorías que nos hablan aquí Amalia Domingo Soler, entonces hacerlo, ¿verdad? Hacerlo como un incentivo para nosotros mismos en cuanto al conocimiento de la doctrina, ¿verdad? Ya después ya tenemos nosotros la base,
de la doctrina espírita y nos adentramos a otros libros y decimos, pero Allan Kardec ya con un pensamiento un poco más que sería crítico, ¿verdad? Con un pensamiento más crítico decimos esta obra, porque podemos leer cualquier otra obra, ¿verdad? Decimos, pero esta obra se aleja de los postulados de Allan Kardec, o de lo que yo aprendí ahí, o podemos pensar, no, está ampliando lo que Kardec nos dijo en su momento, ¿verdad? Entonces ya comienza a entrar nuestra crítica con respecto a ello. Les voy a poner un ejemplo claro y típico de hermanos espíritas, a quienes yo respeto. Algunos hermanos espíritas nos dicen, mire, hay que leer a Chico Javier, hay que leer a Divaldo Pereira Franco, pero no lean a Ramatiz. No vayan a leer a Ramatiz porque no es de la doctrina espírita. Y efectivamente Ramatiz no es de la doctrina espírita. Pero yo aprendí primero en Ramatiz lo que confirmé en la doctrina espírita con Chico Javier y Divaldo Pereira Franco, ¿verdad? Cosas que me decían los hermanos que miren, no lo lean porque no es... Yo ese conocimiento ya lo traía de ese autor y lo confirmé, como les digo, con autores como Chico Javier, mejor dicho, como medios como Chico Javier y Divaldo Pereira Franco, ¿verdad? En los mismos términos, en los mismos conceptos y a veces casi con las mismas palabras, ¿verdad? Entonces, y ahí entra nuestro discernimiento, ¿verdad? En cuanto a nuestro tipo de lectura, en cuanto a qué podemos abrazar y qué no, pero para ello, como les digo, tenemos que tener lo básico, porque es como las matemáticas en la primaria, ¿verdad? Si no sabemos las matemáticas en la primaria, ¿cómo queremos después estar ya en bachillerato estando viendo ecuaciones si no sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, que es lo básico, ¿no? O las fracciones? Entonces, creo que eso es pero el exhorto que nos está haciendo aquí nuestra hermana María Domingo Soler, para que cimentemos nuestro conocimiento y sigamos adelante. Solamente. Ana, quiero hacer un comentario. Sí, es que me gustaría mencionar más que nada que, digamos, tal vez nosotros tenemos como que muy idolatrados a estos mismos autores, de Chico Javier, Allan Kardec y Divaldo Pereira Franco, o sea, como que siempre son los mismos autores, pero yo siento que lo hemos completado mal. De estos autores por su fácil comprensión, pero en cualquier caso también está, así como tú mencionabas, Ramatiz, porque en ese caso, o sea, el espiritismo como tal es una categoría humana que nosotros nos inventamos solo para decir, yo soy de esta filosofía y de esta creencia religiosa. Es simplemente como categorizarnos a todos, o sea, catolicismo, evangélico, mormón, budista, todos son categorías, pero todos tienen distintas como prácticas que se comparten, que nos llevan al mismo común, o sea, todos los caminos conducen a Roma, ¿va? Entonces, en este sentido, el conocimiento es universal, solo que tenemos distintas como perspectivas al plantearlo y todos comprendemos de forma distinta. Entonces, la mayoría dirán que no, digamos, que les asusta Ramatiz y que recomiendan que no lo lean, es porque dicen, no, entonces ¿por qué se van a hacer bolas si ya tenemos lo fácil ahí? Entonces no lo lean, simplemente no lo lean. Pero digamos, en tu caso, tú aprendiste primero y lo entendiste con él. Y es el mismo hilo conductor de la idea. Entonces, no es como simplemente estigmatizar de que sí o sí tiene que ser este y que no puede ser este otro, sino que simplemente ahí vamos con el discernimiento, o sea, saber qué es útil y qué sí puedo aplicar y digamos que otro es una opinión nada más, o sea, porque todo el mundo emite opiniones al escribir o al comunicarse. Entonces, como, bueno, o sea, esto es opinión del autor, pero esto me suena más a que sí puede ser real, y si esto lo compruebo en otro autor también que tiene otra forma de ver, digamos, eso, u otro tema o algo así, entonces uno dice, bueno, es un hecho, y ahí puedo aprender. Gracias. Muy bien, solamente. Muchas gracias. Pues nos ha ayudado, considero yo, el ir comentando este capítulo que nos manifiesta la importancia de los cuidados en los abusos en los centros espíritas. Y nos comentan también la importancia de tener, cuando Cuca mencionaba el ABC,
del espiritismo me hizo recordar que es como lo que tenemos, para poder nosotros leer, tenemos que conocer el abecedario. Para poder nosotros entender, aun cuando, porque sí hemos conocido a varios hermanos que su mentalidad es desechar las obras básicas y poder cambiar e interpretar de otra manera. Y considero que es un poco de orgullo por muchos. ¿Por qué? Porque si ahorita estaba reflexionando y recordando que las obras de Allan Kardec no fueron hechas por él, sino que él fue el codificador y que los espíritus superiores dieron orientaciones, dieron apoyos importantísimos para que nosotros nos esclareciéramos, y es un cúmulo de varios autores espirituales de alta jerarquía. Y también por otro lado, cuando habían ciertas equivocaciones por parte de Allan Kardec, habían ciertos ruidos o movimientos, ya en una sesión formal, seria, le indicaron a Allan Kardec que cambiaran ciertos párrafos en ciertas líneas en determinados puntos, porque no coincidía y no concordaba con la idea. Entonces ahí también nos vamos dando cuenta cómo todos en conjunto, los hermanos superiores, hacen y velan y evalúan cómo está, pongamos de esta manera, transcribiendo a Allan Kardec, codificando, armando la información, pero para que fuera digerible para nosotros, comprensible para todos. Claro, hay muchas palabras que tal vez son muy profundas y usamos el diccionario también para poder esclarecernos, pero sí nos va apoyando y nos va brindando la luz necesaria. Y también por otro lado, cuando comentaban con respecto a las obras, me acordaba de la mediunidad, o sea, del libro de los mediums, cómo nos van esclareciendo a través de categorías los diferentes tipos de mediunidades, pero que también que nosotros podamos estudiar, que podamos evaluar para no ser objeto de burla, y que en ningún momento van a pretender como que probarnos los espíritus, sino que siempre los espíritus superiores van a estar a la altura para guiarnos y apoyarnos. Hay otros espíritus que van a hacer lo posible para que nosotros seamos la burla, para que nosotros seamos objeto de risa y risa, pero por eso mismo nos comentan acá, y entonces evaluando y analizando lo que estaban comentando todos, me hizo también pensar en cuanto la génesis, que es el nacimiento, la génesis de Allan Kardec, cómo vemos cómo nace, el crecimiento, el desarrollo, también el cielo y el infierno, o sea, las pruebas que se van dando de las dificultades en el plano espiritual, con respecto a la obra de Allan Kardec, y las situaciones adversas que tuvieron algunos hermanos que nos manifiestan a través de la lectura, y otras de una alegría, de una calma, de una tranquilidad por haber cumplido a cabalidad con la tarea que bien hecha en esta existencia. Entonces considero y cabalmente que cuanto más nosotros estamos estudiando, ir evaluando y ponerlo en práctica, porque de verdad yo me siento muy contento. Hace muchos años, quizás unos 16 años o 17 años, yo le comentaba a Coca, me gustó mucho la participación de una hermana espírita, cómo dio el tema de un tema con respecto al corazón, con el sentimiento, y me gustó, me fascinó. Entonces me gustó tanto que le compartí a mi hermano mayor este tema, y me dijo, mira, está muy lindo, y lo desarrolló muy bien. El problema está en ella, es que no lo practica. Entonces me quedé, ay, sí, ¿verdad? O sea uno se emociona con el tema, y está muy bien, y bien desarrollado, pero también esa parte con donde nos comentan una y otra vez nuestros hermanos en que lo pongamos en práctica, y entonces va a ser mucho mejor, porque cabalmente va que el ejemplo arrasa más que las palabras. O sea, el ejemplo arrasa, y algunas personas dentro de la película La Vida de Divaldo Pereira Franco, hay una hermana medium en donde se acerca, está hablando con el espíritu perturbado, y le platica con mucho amor, le indica
que le ama, que se va a hacer una oración por él, pero le habla con tanto corazón en donde lo quiebra y se siente muy bien. Ya posteriormente, Divaldo Pereira Franco platica con algunos hermanos y le manifiestan que esta hermana era analfabeta, o sea, no podía leer las obras básicas de Allan Kardec, pero su amor transmitido hacia este espíritu en sufrimiento le hizo acercarse a él sentir el cariño que le manifestaba para poder brindarle el apoyo y conducirlo. Eso es lo que quería comentar, porque ahorita me estaba acordando de esos detalles que considero nos puede ayudar. Y finalizamos entonces la primera parte. A tener la... Dígame, Magdita. ¿Cuánto tiempo hace? Porque todos conocemos que lo de Kardec que fue en 1800 y pico, ¿ah? Sí. Pero antes de eso, ¿desde qué fecha o cuándo comenzaron a saber de la espiritualidad? ¿Sabe eso? Bueno, y con respecto a la espiritualidad de las mesas danzantes, me parece que fue en 1845 o en esa época, en 1840 y tantos, en Estados Unidos, en Hydesville, con las hermanas Fox. Entonces, al tener una comunicación con un espíritu que estaba ahí perturbando, entonces ya tuvieron las mesas danzantes para poderse comunicar con esta entidad que había sido asesinada en ese lugar y que posteriormente se fue difundido hacia Europa para poder tener la comunicación con los espíritus a través de las mesas danzantes. Obviamente aquí algunos sí lo hacían con seriedad y otros lo hacían de una forma como que para pasar el tiempo, pero conforme fueron pasando ciertos años fue cuando se dio la oportunidad y la invitación que se le dio a Allan Kardec para que conociera este tipo de comunicaciones formales y estas instrucciones. Pero antes de Sí, Sí, Coca. sí, pero quería, además de lo que estaba comentando, quería también compartirles que esas comunicaciones se están dando hace miles de años, porque incluso en la época de Moisés prohibió esas comunicaciones por el abuso que hacíamos, ¿verdad? Los que estábamos viviendo en esa época de esas comunicaciones, ¿verdad? Había demasiado abuso, queríamos saber qué nos iba a suceder y hacíamos muchas preguntas. Entonces, ese abuso que se hacía en la época de Moisés, pero mucho antes de la época de Egipto, también los egipcios tenían conocimiento para poder comunicarse con la espiritualidad. Estamos hablando de miles de años atrás. Exactamente, no podemos dar la fecha, pero sí, son miles de años. Gracias. No, y cabalmente dice Erika de siempre, y es cierto, desde el instante que fuimos creados tenemos esa particularidad de poder comunicarnos con la espiritualidad y de hecho cuando nosotros analizamos dentro de las diferentes culturas milenarias siempre ha existido la comunicación con los seres de ultratumba, o sea, el estudio que se da solamente que a través de diferentes personalidades, a través de los de quienes dirigían este tipo de estudios y por supuesto en este caso, y cabalmente menciona nuestros hermanos superiores a través de las obras básicas de Allan Kardec, que esto no era nuevo, sino que es cabalmente, como se mencionaba, milenario, solo que esta forma es una forma más clara y concisa. Lucía levantó la mano. Sí, quería también, además de comentar, tal vez sería una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de la relación de todo esto y de la espiritualidad y de la gente que tiene a veces ciertas virtudes con la actualidad? Digamos, hay ahora mucho que leer un numerólogo o que mira a través de las cartas o del agua o así como que tiene alguna virtud, ¿verdad? Y están dando muchas predicciones
pues de lo que está pasando, qué sé yo. Entonces, en la espiritualidad, digamos, en estos momentos, que creo que es tan importante por todo lo que está pasando a nivel mundial y también personal, pues las personas como que están saliendo de sus cabales, ¿verdad? De su realidad. ¿Cómo con la espiritualidad, digamos, podemos de alguna manera ayudar? O la espiritualidad nos puede decir también algo así como estas personas supuestamente dicen que algunas sí se han cumplido, otras pues están en duda, ¿verdad? No sé. ¿Cómo nos podría ayudar todo esto de alguna manera en estos momentos? ¿O qué nos puede decir la espiritualidad, digo yo, a través de los hermanos? ¿Cómo podemos proseguir en estos momentos con tanta convulsión que hay en todo? Gracias Lucy. Yo creo que de dos maneras Lucy, desde mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, podemos irnos a lo básico con Allan Kardec en cuanto a que estamos viendo que en los diferentes tipos de mediunidad, en el libro de los medios, ¿verdad? Podemos observar que se están, podemos, tal vez no en casilla, pero sí podemos observar los diferentes tipos de mediunidad que se están manifestando en estos tiempos, y los podemos, si lo buscamos en Allan del libro de medios, ahí los vamos a encontrar. En eso nos puede ayudar, la doctrina espírita en cuanto a lo básico de Allan Kardec. Ahora, actualmente se está produciendo, y también nos están viniendo esa información a través de la literatura espírita, porque nos están diciendo que se está produciendo un gran cambio, Lucy. Se está produciendo el cambio de que nosotros somos un planeta de expiación y de pruebas, y se está convirtiendo a un planeta de regeneración. ¿Qué significa eso? Que se está dando la oportunidad a millones de seres humanos, o mejor dicho, a millones de espíritus, a que vengan a encarnar y tienen su oportunidad de poder mejorarse y comenzar su etapa de redención, llamémoslo de esa manera. Y entonces, pero si no desean transformarse, si no desean estar en esa redención, entonces van a ser trasladados a mundos más primitivos que ya están cerca, pero que como que no van a poder quedarse aquí en ese planeta Tierra, sino va a ser porque se va a convertir en un en un mundo de regeneración, ¿verdad? Entonces, pero mientras está dando esa transición, estamos viendo cómo están proliferando las guerras, cómo están proliferando las enfermedades, cómo se está proliferando el egoísmo, el orgullo, la vanidad, en fin, estamos viendo lo peor de muchos espíritus que están teniendo esa oportunidad de venir a encarnar, que no han escuchado la voz de nuestro Maestro Jesús de Nazaret en cuanto al cambio de conducta, ¿verdad? Entonces, lamentablemente para ellos, ¿verdad?, serán trasladados a un planeta inferior. Entonces, ¿y de qué manera? ¿Verdad? Porque uno dirá, bueno, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Y qué van a tomar en cuenta? ¿Va? Según lo que nos han dicho, tanto la doctrina espírita, como en otro caso, como yo les estaba comentando, que yo obtuve esa información a través de Ramatiz, ¿verdad?, va a ser por el peso específico del periespíritu, ¿verdad? Eso va a ser, o sea, dependiendo qué tanto bien he hecho yo en mis diferentes existencias, ¿verdad? Y qué tanto está pesando mi periespíritu. Entonces, con ese peso, si el peso que van a tener ellos la medida, ¿va?, obviamente, ¿va?, ese peso es acorde al planeta Tierra, nos vamos a quedar aquí en el planeta Tierra. Pero si ese peso específico es mucho más denso, mucho más pesado, automáticamente el magnetismo de estos planetas va a absorber, imagínense como un gran imán que va a pasar cerca de este planeta, y con ese peso va a ir jalando, llamémoslo de alguna manera, como jalando esas entidades, y se las va a ir llevando a esos planetas.
por ese mismo peso que cada uno va a tener, ¿verdad? Entonces uno se está autoseleccionando, por decirlo de una manera, ¿verdad? Conforme uno ha tenido su ética de vida durante todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, esas informaciones que nos vienen del más allá, que nos vienen de ultratumba, a través de los libros psicografiados de nuestros medios, son los que nos están dando la explicación de los acontecimientos que estamos nosotros viviendo en estos instantes, ¿verdad? También podemos entender y comprender ¿cómo se llama? A videntes, ¿verdad? Que son que tienen una capacidad tan grande como por ejemplo Nostradamus o ¿cómo se llama esta otra señora? Baba Yaga, que tiene una capacidad de evidencia muy, muy grande, ¿verdad? Pero podemos observar también que eso es parte de lo que ya nos había explicado la doctrina espírita del tipo de medium que puede ser, y obviamente con diferente capacidad, porque cada uno de ellos tiene una capacidad diferente y alcance en cuanto a eso. Entonces, lo que nos dice también la doctrina espírita es que a pesar de lo que estamos observando, lo que estamos viendo, ¿cómo podemos ayudar? Con nuestra oración, con nuestra forma de ser, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta muchos hermanos que se puede estar en este planeta Tierra siendo buenas personas, ¿verdad? Solamente. Y Lucy había levantado la mano nuevamente. Sí, tenía otra duda. Digamos así, estamos en un momento en el que, pues, debajo de agua están tratando de eliminar también gran parte de la población mundial, ¿verdad? Entonces, todos los espíritus o los que queremos, bueno, que vamos a trascender a otro plano y que por alguna razón tengamos que regresar para redimir nuestras culpas, ¿verdad? Y ser mejor personas en este plano tierra. ¿Qué pasará con todas esas personas que se las han llevado así por montones, ¿verdad? Entonces, es un poquito, no sé, para mí, porque eso lo ha hecho, pues, para mí el hombre, ¿verdad? Que se ha llevado que la pandemia, que se ha inventado las guerras y todo para eliminar un montón de gente, pues, y que todavía está predispuesto esa situación todavía, ¿verdad? En un corto futuro. Sí, tomemos en consideración, Lucy, que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. O sea, ahí tienen ciertos límites. O sea, sí se dan y ciertos acontecimientos, decía el Maestro Jesús de Nazaret en su momento, el escándalo es necesario, pero hay de aquel quien lo provoque. Así como se han dado una serie de acontecimientos muy fuertes, muy injustos para nosotros, que tenían que pasarse, pero también no vino nuestro Padre y dijo, fulano, sultano y mengano, ellos son los que van a ser encargados de tal o cual circunstancia que van a crear para desarmonizar, sino que se van dando ciertos acontecimientos y van dándose ciertos cambios. ¿Deciré? Sí, es que cabal ahorita me recordaba el refrán de, o sea, aunque te pongas no te toca y aunque te toque no te, ni que te quites, ¿no? O sea, es como, creo que lo dije mal, pero se entiende el sentido. Entonces, básicamente que todos los que pues se vieron afectados tenían que verse afectados, o sea, era por el propio también peso de sus acciones, pero pasadas, porque tal vez en esta vida ni siquiera sabían que eso les tocaba, pues. Así que en parte es como una también depuración directa e indirecta, porque cabal, como mencionaba, se sirven de otros medios para como que agilizar el proceso. Sí, además de eso, cabal, me estaba recordando también, cabal, lo que estaba comentando Balachi también, y lo que nos dicen los hermanos espirituales, que aquí la Tierra también pasó por ese proceso, ¿verdad? Cuando, ¿te recordás, Balachi, el nombre de la galaxia donde vinieron un grupo, millones de espíritus, que también se produjo la selección entre el yugo y el trigo, ¿te acordás? No me acuerdo, pero sí fue en ese entonces que era muy primitivo. Ajá, es que no me recuerdo el nombre, que ahora recién estaban, cabal, lo que decía Lucy, en las redes sociales se está hablando de una posible viaje a esa galaxia, ¿verdad?
No me recuerdo. Hay las playeres o players, ¿cómo es? Las Pléyades, sí, me suenan las Pléyades también, pero había otro nombre, pero bueno, pero ya digámosles que no se me viene ahorita a la memoria el nombre de ese planeta, pero sí, o sea que está en las Pléyades, ¿verdad? De ese planeta que se produjo esa selección y vinieron millones de espíritus que no reunían las condiciones, ¿cómo se llama?, para continuar ahí, porque también habían hecho barbaridad y media con los armamentos nucleares ahí en ese lugar. Entonces los mandaron acá a este plano. Y él les dijo, los recibió con amor nuestro Maestro Jesús de Nazaret, y nos ha, porque no sabemos si nosotros venimos de esos lugares, ¿no? Hemos venido generándonos para ir mejorando nuestro propio espíritu, ¿verdad? Entonces, o sea, acabar lo que estabas comentando ahora, sí, también lo que dice la Lucy, Dios, que nosotros que somos hijos de nuestro Padre Celestial, no nos abandona y nos da nuevas oportunidades. Y si perdimos el grado, bueno, nos manda a otro planeta a repetir el grado. No hay para dónde. Adelante, Balachi, perdón. No, muchas gracias. Y de hecho, gracias por esos comentarios, porque nos hace pensar y recapacitar en cuanto a cómo todo está bien estructurado por parte de Diosito, que nosotros creemos que podemos eludir ciertos acontecimientos, que nosotros nos creemos tan inteligentes de que podamos nosotros, hasta cierto punto, por lo bélicos que todavía estamos, de querer dominar ciertos pueblos, ciertas circunstancias, que hay una razón oculta que desconocemos por qué se da. Y nosotros, por ejemplo, nos ponemos a analizar con respecto a Cuba, más de 60 años, en una situación drástica, difícil, muy compleja, y cuando algunos han dado a conocer las limitaciones que ellos han tenido, las circunstancias, y que era literal un pueblo próspero, y que tenía de todo, y tenía mucha riqueza material, pero ahorita está en una situación bastante difícil y también muy explotados y heridos nuestros hermanos cubanos. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque cuando en un momento dado una hermana cubana me decía, es que no es justo lo que estamos viviendo, yo tuve que salir de mi país, y ella tendrá ahorita de 85 a 88 años y ella radica aquí en Guatemala. Y entonces ella mencionaba, no es justo, porque no puedo ir a visitar a mi familia, no pueden salir, y las circunstancias que van teniendo, pero ya uno haciendo una evaluación, en base también a lo que mencionaba Coca, con respecto al equilibrio que va brindando el Padre, y que dentro de la injusticia, entre paréntesis, hay justicia. O sea, hay ciertas pruebas que se tienen que atravesar, pero por supuesto que quienes nosotros queremos, quienes dominamos y no queremos que los demás quieran avanzar, entonces también somos culpables, y en su momento tendremos que pagar el daño que les estamos haciendo a ellos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a finalizar, y gracias también por los comentarios, porque esto nos ayuda mucho para poder esclarecer nuestras ideas, esclarecer a nuestros demás hermanos, y claro, seguir investigando y estudiando. Sí, solo una cosa más, Alito, con respecto a lo último que comentó, sí, pues yo creo que en medio de todo, pues por lo menos yo me siento una persona privilegiada, aunque uno a veces dice, ay, me quiero ir a otro país y todo, pero sí, la verdad es que estamos en un punto donde no tenemos ninguna cosa extrema, sí, ni clima, tenemos de todo, tenemos cierta violencia, pero tampoco no extrema como en otros lados, ¿verdad? Todavía. Y también, póngale aquí, he visto yo que hay un montón de ucranianos, palestinos, que no me imaginé que ya se habían venido para acá, por lo mismo, o no estamos viviendo en un desierto, qué sé yo. Entonces son cosas que también no las apreciamos, ¿verdad? Yo creo que eso también es parte de nuestra evolución espiritual, el saber apreciar el lugar donde nos puso Diosito, ¿verdad? Que realmente aquí estamos bien en medio de todo, o cualquier cosa, pues tenemos un jardín, aunque sea para sembrar unos tomates o qué sé yo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Solamente. Gracias, Lucy, ¿no? Y de hecho,
Lo que comentan, o sea, no solo lo que usted comentaba, Lucy, sino que muchos hermanos de diferentes países que cuando vienen a Guatemala se sienten muy bien por los diferentes climas que se tiene. Claro, hay una serie de cosas que se van a ir modificando. Y en su momento, cuando vivía Facundo Cabral, manifestaba que los guatemaltecos éramos buena gente. Y tan bonito como él lo manifestaba. ¿Perdón? Y aquí lo mataron. Y entonces, qué tristeza, ¿va? Pero dentro de todo, él siempre daba a conocer con respecto a los... manifestaba lo de Chimaltenango, manifestaba los diferentes grupos étnicos de Guatemala y que le parecía y aprendía una serie de acontecimientos y que él manifestaba que en su propio país mucho orgullo y mucho ego, como decía Erika. Entonces que tenemos que bajarnos y darnos cuenta que tenemos que aprender mucho más, pero gracias también por los comentarios.